pueblo, dentro de la ciudad o dentro de los barrios. Si estamos hablando de ciudades muy grandes que tienen alcaldes locales como Bogotá, pues lo puedes hacer por alcaldías locales también. No es necesario que lo hagas inmediatamente, a menos que el tema sea global para toda Bogotá, pues lo puedes hacer por alcaldías como ustedes tienen de sectores, ¿no? No sé cómo se llama en Locales, Bogotá, locales, alcaldes locales, locales. municipales, Exacto. Entonces, todo esto es regionales. algo que va con la educación, porque esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Tú tienes que empezar a educar, obviamente, la democracia y la política. Esto sería una medida. Y la segunda, te lo he dicho, yo creo que faltan controles sobre el uso de los bienes públicos y el dinero público. Y eso es lo que Total. llaman en español cumplimiento, ¿no? O compliance, que es muy, muy conocido en el ámbito bancario, financiero en Estados Unidos, en Europa. Yo vengo de este medio porque yo trabajo en esto, en compliance desde hace más de 20 años en el ámbito de las finanzas, pero hoy la compliance, el cumplimiento tiene que también ejercerse más allá. En empresas para saber con quién trabaja, el riesgo de reputación, cómo funciona la cosa, con todos los contratos públicos, todas las entidades parapúblicas que son detenidas mayoritariamente o no por entidades públicas. Tienes que trabajarlo de manera global. Y esto es una educación, tomará mucho tiempo, pero eso va también con una visión. Y yo entiendo la frustración de Julio César porque vive en otro país donde las cosas funcionan, sabe cómo las cosas pueden funcionar, cómo se pueden implementar. Y cuando tú llegas con este discurso aquí, no les importa, o sea, No les importa. no hacen caso. Nosotros estamos desde hace meses acá hablando de la importancia, no solo el respeto del colombiano que vive fuera de Colombia, porque ese es el principal tema que hemos desarrollado en estos últimos meses, pero también la falta de inspiración de lo que vivimos, de la experiencia que tenemos. Julio César como empresario, yo en política, en el exterior y de las soluciones que podemos aportar. Nadie nos pregunta nada, en realidad. Oye, sí. O sea, y esto es el tema, ¿no? Y cuando intentamos desarrollar todo esto gracias a ti, a la 10, pues es que Gracias. nos escuchen en esto, o sea, utilícennos. Yo no estoy para que me den puesto plata porque yo tengo mi vida, o sea, pero utilícennos, por favor, si quieren La que mejoremos las experiencia. cosas. La experiencia, simplemente un comité de sabios, yo qué sé. Imagínate la experiencia que tendríamos los que estamos fuera, cada uno Uf, intercambiando cómo va en cada país, las cosas que son similares en Estados Unidos, en Europa, las diferencias, por qué son diferentes, que se puede adaptar a una cultura como la de Colombia, que no se puede adaptar, porque todo no se puede adaptar, obviamente. Esto ya simplemente poniendo sobre la mesa todo, ¿no? Cómo funciona, las ideas, los principios, ya creo que un gobierno adelantaría a años luces de la situación actual. Pero para eso hay que tener un poco de visión y querer también que te ayuden del exterior, no solo potencias extranjeras, porque, bueno, o sea, muy bien, y necesitamos hoy que nos ayuden en potencias militarmente, Israel militarmente, Estados Unidos militarmente, inteligencia también de esos países, pero también necesitamos tener credibilidad en las viejas naciones europeas. Yo estaba muy contento de ver el rey de España, que representa muy bien España y la simbólica, obviamente, de la hispanidad y de España con Sudamérica y con Latinoamérica, está muy bien. Pero ¿dónde estaban los primeros ministros europeos? ¿Dónde estaba Giorgia Meloni, que se supone que ideológicamente está cercana de nuestro nuevo presidente? ¿Dónde estaban los representantes de cancilleres de los países europeos? España mandó el rey, jefe de Estado, pero ¿dónde estaba el gobierno de Pedro Sánchez? Ahí, porque España se representa más allá, ¿no? Con el rey más allá de España. Es una historia de hispanidad, es también la madre patria, es diferente. Pero ¿dónde estaba en los primeros ministros? ¿Dónde estaba Francia? ¿Dónde estaba un país como Francia? ¿Dónde estaba Alemania? O sea, ¿dónde están las potencias europeas? ¿Dónde está lo que constituye el núcleo de la Unión Europea? Y yo digo también, ¿dónde estaba Suiza, Dios mío? ¿Por qué no vino Guy Parmelin, presidente de la Confederación? ¿Por qué no vino Oh, el ministro de Relaciones Exteriores? O sea, es que no hemos entendido que lo que no es lo que cuenta es el número de colombianos que están en cada país, pero cómo te aporta cada país, cómo no hemos entendido, y lo digo de nuevo, cómo es que no hemos sentido que Suiza es una potencia financiera de inversión para Colombia.
¿Dónde No lo estamos? sabemos, ¿Dónde porque hay estamos? que venir a Suiza para enterarse, mi querido Alexandre, porque lastimosamente han faltado canales de información y hoy que estamos acá desde Suiza, que gracias a Dios nos encontramos trabajando por Colombia, porque todos aquí nos encontramos trabajando. Cuando Julito estaba trabajando para la campaña para representarnos en el exterior, que trabajamos con Baden, llegó Alexandre y aquí nos unimos juntos a trabajar por Colombia, porque yo siento que nosotros tres amamos Colombia, podemos vivir, no estamos buscando plata, no estamos buscando un puesto, queremos lo mejor para nuestro país. Yo estoy de acuerdo contigo, Alexandre, y yo siento que ahora es el momento, Alexandre, nos toca abrir más canales de información y empezar a contar lo que pasa en Suiza, en Estados Unidos, cómo funciona, para ver si implementamos allá. Ahora, los jóvenes viajan mucho, pero que no se queden solamente en la foto en Instagram, también que traigamos cositas para aportarle a la ciudadanía, no solamente hablar de los carros o de los lujos, sino también de lo que consumimos en la cabeza, cómo vemos la política, también leer la Constitución, leer cómo funciona. O Tatiana, sea, es muy importante. Tatiana, mira, Tatiana, yo te lo había mencionado antes, mira, Colombia lo que necesita es rescate. Espero que Abelardo, teniendo esa perspectiva americana e italiana, lo pueda hacer, el vicepresidente también. No hay un solo líder colombiano que no esté formado en el exterior. Y no solo los de ahora, todos. Yo no me acuerdo cuál, Barco era americano, Belis, o sea, Sí. los morenos en Bogotá eran ciudadanos americanos. Cuando yo voy a Colombia, y ahora yo creo que le pasó a Alex y le pasa a Tatiana, cuando yo voy a Colombia, lo más difícil es no volverme colombiano. Empiezo a tolerar cosas que normalmente no toleraría en ningún lugar del mundo y empiezo a pensar, Normalizar la muerte. no Lo peor es que lo, el carro y yo, pero que, y mi esposa me dice, ¿qué te está pasando? Y yo, uy, sí, y me calmo y me recuerdo de dónde vengo y empiezo a decir, ¿qué me está pasando? En Colombia hay que rescatar a Colombia, porque Colombia lo que no ha tenido en mucho tiempo desde Álvaro Uribe es liderazgo. La gente podrá decir lo que quieran de Bukele, podrán hablar lo que quieran, les gusta, no les gusta, es un líder, hace decisiones, mira, ayer hizo una decisión, no nos gusta, pero hizo una decisión. No puedo ayudar a Colombia en este momento porque acabo de ayudar a Venezuela, Colombia no lo necesita y yo tengo que pensar en mi país, ¿no? Trump piensa en Estados Unidos. Si él tiene que invadir, él solo piensa en Estados Unidos. En Suecia piensa en Suecia, en Suiza, en Japón, porque uno se tiene que orgullecer de su propia casa. Yo a Colombia llevo 15 años tratando de llevar crédito, tratando de llevar infraestructura sísmica, pre-construction. He tratado de cambiar, fui llevar la idea de utilizar los estadios públicos y ponerles nombres para que eso nos diera dinero para arreglar los estadios, ¿cierto? Como el T-Mobile Arena, que apenas eso lo llevaba yo 15 años. Cuando le dije a la ciudad de Pereira que le cambiáramos el nombre, yo tenía, en ese momento era Citibank, que estaba interesado en entrar en el mercado de Colombia. Y les dije, ¿por qué no le al estadio del Pereira Hernán Ramírez Villega, que es un padre que fundó, pero nadie lo conoce, le vamos a poner Citibank Arena? Casi me sacan con las antorchas como Frankenstein. Todas las ideas que uno lleva a Colombia las rechazan porque el status quo, su forma de ser, es lo que les conviene a ellos. Pero yo voy a Pereira y si miro el alcalde, con este alcalde es excepción, este no ha salido, pero la mayoría de los alcaldes de Colombia se fundaron y se formaron en el exterior. Todos, como la historia de Colombia somos nosotros. los Alex, grandes, pero los todos alcaldes que, con grandecitos, porque los de las regiones no. los de las regiones deben aprender de los grandes. Mire, Peñalosa dijo algo en esta candidatura que me dio aquí y me dice, puse el Transmilenio, el metro, cienes de colegios, cienes de parques, cienes de carreteras. O sea, él solo reformó a Bogotá y perdía con Petro, perdía con personas que no son de Bogotá, que no han hecho absolutamente nada por Bogotá. Y a Peñalosa no le daban los votos, aunque 2 veces alcalde alguien le dio, pero para presidente
nadie le daba los votos. Un señor que si tú ves nunca habla de cosas religiosas o de temas insignificantes, siempre habla es de infraestructura, qué es lo que se necesita en la ciudad, cómo manejamos la policía, el problema de dos lugares, tú que eres de esa región, Tatiana, pues tú te acuerdas del Cartucho y del Bronx. ¿Te acuerdas en Bogotá esos dos? Claro, total, ¿cómo olvidarlo? Una Pues, grosería eso, en una dos grosería total. Tú vas ahora a donde era el Bronx y el Cartucho, son dos parques, bibliotecas divinos en el centro de Bogotá. Por fin vamos a... Total. Y de ahí queda el centro cultural donde va a salir el metro de Bogotá, donde era el antiguo Cartucho. Y ahí, es más, se fue Colombia Moda, el Fashion Week de Bogotá fue ahí, en el antiguo Cartucho. Claro. Es una maravilla lo Claro. que hizo Galán, Entonces yo el digo, alcalde Galán en esta o sea, lo que pasó ahorita con la moda en Bogotá es una belleza. Y Peñalosa, mira, claro. lo de Peñalosa, ¿qué fue lo de Peñalosa? Que Peñalosa recibe de Mocus una ciudad zanahoria, ¿cierto? Sí. Mocus siendo europeo, viene y dice, vamos a coger nosotros control de Bogotá, nos vamos a comportar. Y me acuerdo que le daba uno una amarilla si se cruzaba uno la calle. Primero él trajo la idea, los ciudadanos somos los dueños de la ciudad, portémonos bien. Al tranquilizar la ciudad de Peñalosa, que ya es una persona de infraestructura, una persona con una forma de pensar como un ingeniero, y toma esa cultura y dice, vamos a armar una nueva ciudad, y a las uñas, y en contra de todo el mundo, mira dónde va. Char en Barranquilla, lo que ha pasado en Medellín, o sea, Medellín en los 80 y los 90, pues imagínate, a lo que vemos ahora. Entonces, habemos muchos y ya no hay excusas, aquí ya no hay excusas, todos fuimos formados en el exterior, todos queremos aportarle a Colombia, lo que toca es liderar y esperemos que Abelardo sea ese líder donde todos nosotros podamos utilizar como el faro, porque Colombia se requiere mucho trabajo antes de este terremoto, imagínate después de este terremoto. Pero espero... Algo que yo le decía ayer a Alexandre, perdón Julito, te interrumpo, pero es que hay que aprovechar el momento. Julio es empresario, yo también. Yo vivo de las pautas pública-privadas, a mí me pagan por publicidad, pero Alexandre ahora ha trabajado en empresa privada y trabaja en lo público en Suiza, o sea, los dos tenemos ese contacto. ¿Qué es esto tan horrible? Y ahí denuncia a Enrique Peñalosa en su Twitter, en su X, perdón, en su cuenta de X, hablando de corruptos, acerca de ese plan paleta que tiene Colombia. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! O sea, Colombia entera viviendo del Estado, buscando un puestico, un puestico, un puestico, un puestico, y tienen la gente loca. En vez de el gobierno local trabajar en fortalecer los comercios y las empresas locales para que la gente no esté viviendo, como dice Abelardo de la Espriella, de la teta del Estado. Pero es que ustedes no saben la cantidad de gente que puede acribillarse entre ellas por un puestico, porque dicen que porque trabajan en la alcaldía. Es que yo trabajo en la alcaldía, entonces, mejor dicho, ya toca andar con un tapete aquí, pues me pasa a mí todo el tiempo ahora, me toca andar con el tapete rojo aquí para andar tirándolo a todo el mundo, ¿no? El plan paleta, qué horrible. ¿Hasta cuándo esa falta de respeto, esa falta de cultura? Tatiana, pero hasta ahí es que se donde... pongan los controles, hasta que Pero haya ahí es donde Exacto, Alexandre, ¿qué diferencia es cuando uno manda una carta aquí a un político y le responden con una carta? Usted no tiene que utilizar el plan paleta para nada, qué descanso. Miren, lo que yo he descansado acá buscando entre, de verdad, es que usted no tiene que estar Pero ahí. ahí es donde... Y los pueblos, la Tatiana, pero pobre ahí gente es de los donde pueblos tenemos que... allá por un puestico. ¿Qué es esto? Claro. Tatiana, pero ahí es Qué donde tenemos que utilizar gente, hay que utilizar gente como Alexander. Mira, el daño más grande que se le ha total. hecho a Colombia Y como tú. filosóficamente, pero en este caso, ¿por qué Alexander? En Colombia filosóficamente, o sea, tú sabes que el M19 lo que formó fue una forma diferente de pensar, porque eran muchachos que se habían educado en Europa, pero específicamente en lugares socialistas. Por Sí. eso me molesta cuando digan que Petro social, no, o sea, ojalá, pues Dios mío, yo me vuelvo el octavo ministro de Suiza si Colombia se pareciera a Suiza, o a Canadá, o al mismo España.
¿Me entiendes? Yo me postulo para ser el 8º ¿Te superministro. imaginas, Alex? ¿Me entiendes? Excelente. Claro. Entonces, pero Alex, ¿qué nos acaba de explicar? Que en el país que Petro y Iván Duque usan como ejemplo, a los funcionarios no les pagan. A los funcionarios viven de una pequeña notica y les toca seguir trabajando, Ahí está. que se paga el 75% de impuestos, de que no hay tregua para la violencia, grupos armados, que todo está descentralizado, que todo está controlado, que tú sabes, Tatiana, que si tienes un problema mandas una carta y ellos te devuelven la carta, pero también sabes que si te pasas de lugar tienes que cambiar tu licencia de conducir. Nadie ¿Tu dice la verdad de cédula? Europa. No, no ¿Entiendes? cuentan. No, Entonces, no entiendo por qué no cuentan estas cosas claro, buenas. entonces en Colombia empezaron, movámonos al socialismo, pero es que el socialismo de Suiza y de Europa no funciona en que la gente vive el Estado, todo lo contrario, el Estado vive la gente, pero es el Estado, no los funcionarios, o sea, el suizo decidió muy diferente porque no creo que comparten esa forma de política o de formación política con nadie en el mundo, de tener eso, y por ser un país pequeño, esos consensos se pueden hacer por ser pequeños y tener Sí, 7 líderes, pero de nuevo, yo sí. digo que para mí son logísticas, ¿no? Para mí son cositas pequeñas, técnicas. Lo que comparte, yo soy antimonarquía, yo no puedo aceptar reyes, perdóname, y es lo que traje con el rey de Marruecos por 5 años, pero yo esa visión de tener un rey en el 2026 todavía no lo entiendo, pero qué respeto de España, qué respeto de Japón, qué respeto de Estados Unidos, Canadá, que la meta es clara. La meta es clara. ¿Cómo nos vamos a dividir los votos? ¿Cómo vamos a llegar al voto? ¿Cómo se va a llamar mi partido político? No importa. Es que hay un consenso, hay un contrato, ¿no, Alex? Entre los ciudadanos que viven allá, que son de nuestros, y los que llegamos, hacemos como un contrato, así nos vamos a comportar. No voy a sacar mi bafle a las 2 de la mañana en la calle para que todo el mundo escuche a Diomedes Díaz, porque a mí me gusta Diomedes Díaz. Es un Sí, total, contrato total. que uno hace. En Colombia ese contrato no existe. Y el socialismo que nos venden en Colombia, que viene del castrochavismo y le deberíamos llamar eso, es otra vaina. No es lo que tienen. Entonces, Alex, deberíamos llevar a Alex a las universidades donde más se funda el petrismo, para que él les explique qué es verdaderamente vivir en un país, entre comillas, social democrático. Y ¿Qué es deberíamos traer muchos jóvenes, Julio. Muchos jóvenes Gracias. hacia acá, hacia Suiza. Sí, porque mira lo que pasa, Alexandre, que aquí la gente no se mata por un carro. Aquí usted no le parquean a usted su carro para chicanearle el carro. Ay, mire mi carro. Esa falta de cultura del carrazo, perdón, Julito, es que esto, mire. O un Es que iPhone. mire, exacto, mira, me compré un iPhone, entonces la chicanería, ¿no? La fanfarronería. Entonces, ¿hasta qué punto en Colombia tenemos la pésima cultura de primero, autoesclavizarnos y segundo, la fanfarronería? ¿Cómo es que yo necesito tener más para sentirme más para el poder? Yo siento que hay un problema de poder allá. Tatiana, eso viene de la... De cómo yo tengo y abarco para humillar, para dominar, para doblegar. Y no hay ese consenso que en cambio aquí la gente puede tener muchísima plata y usted de verdad que no se da cuenta. Es que usted no se da cuenta porque la fanfarronería acá de verdad que es mínima. Y en eso hemos chocado. Mire, yo como colombiana acá, Alexandre, te puedo decir que he chocado con mis mismos colombianos porque me he encontrado, perdónenme, los colombianos no son todos, pero de verdad que es que yo entiendo las cosas, pero es que esa fanfarronería está acabando con nosotros y con el país porque es la lucha de clases. Entonces yo miro a ver cómo tengo más para humillar al otro. ¿Qué es eso? Hay una especie de clasismo aún. Por eso estamos como estamos. Porque Una es que me sociedad, da mucho Tatiana, éxito trabajar en la alcaldía.
En vez de Tatiana, construir mi empresa. Tatiana, una sociedad donde tú mueres por un iPhone, donde Eso. mueres por un carro, donde mueres por un reloj de marca, por una cadena de oro, es una sociedad enferma. O sea, y es normalizar una sociedad enferma. Y Julio César daba el ejemplo cuando estamos en Colombia, nos colombianizamos, y es verdad, relativizamos las cosas, olvidamos cómo existen y cuáles son los principios que nos guían en los países en los que vivimos, y consideramos la normalización de una sociedad en realidad enferma. O sea, hemos normalizado violencia, hemos normalizado actitudes sociales que no son normales, hemos normalizado, como dices, la cuestión de la corrupción del Estado, diciendo de todos modos, eso existe en todas partes y son todos iguales. Y ha sido la relatividad del total, o sea, todo se vale. Estamos en la sociedad del todo se vale, todo no se vale, pero para eso tienes que estar viendo en el exterior, tienes que tener un poco más de experiencia más allá de tu vida cotidiana aquí, tienes que tener una visión también global de cómo se maneja el mundo, pero obviamente, y como le dice Julio César, o sea, las élites se han formado en el exterior, pero no les importa, o sea, han importado simplemente lo que les interese para quedarse con el poder. Aún en España, que para mí, obviamente Sánchez no es un ejemplo, pero hay que reconocerle la inteligencia política, hizo un libro ya famoso que se llama Manual de Resistencia. Y la capacidad de resistir a todos los eventos, aún para mantenerse en el poder o para seguir gobernando. Y uno puede criticar muchas cosas también, obviamente políticas de cómo estaba manejada España, pero también ha tenido un coraje político, una visión política única en muchos temas en Europa, y se mantiene, o sea, con buenas o malas razones, pero se mantiene al mando de las cosas, como un líder. Y eso es lo que estamos diciendo, falta líder en realidad. Porque aquí no le interesa a la gente ser líder, le interesa el estatuto. Yo ya llegué a esto, ya soy senador, ya soy representante, soy edil, soy alcalde, soy concejal, y es suficiente, porque lo que interesa en nuestros países es la influencia. Entonces yo lo digo muy Sí. claro, yo hago lo que puedo, y ahorita les daré una noticia buena para lo que está pasando con el terremoto de lo que estoy negociando con la ciudad de Ginebra. Pero yo no considero que yo hago política porque soy alguien influyente. O sea, al contrario, yo me tengo que luchar mi día a día para no molestar demasiado mi trabajo cuando estoy ocupado haciendo política. O sea, yo tengo que encontrar un equilibrio entre vida privada, vida de familia, vida profesional y laboral y vida política. Pero yo no estoy usando una influencia. Yo no llego a un restaurante a Ginebra diciendo, soy el concejal Alexander Chevalier, y me tienen abierta la puerta y tengo o sea, tengo la Eso mesa que sería me espera y terrible. el mesero. No, o sea, pero de pronto existirá en otras partes. Yo no vivo eso. Y eso te Ujú. hace relativizar del poder, entre comillas, que tienes. ¿Por qué? Porque descentralización, poder al pueblo con las votaciones populares, referendos, iniciativas, eres uno de muchos, realmente no eres excepcional. O sea, todo pasa, tú pasas, llega otro, o sea, no te quedas indefinidamente tampoco en los puestos que ocupas. Todo esto es una cuestión de cultura. Entonces, obviamente que esto empieza con los colegios, educación civil antes de las universidades, eso empieza realmente en los colegios. Educación civil, deberíamos tener clases en bachillerato de educación civil. A mí me encantaría, yo haría el tour de los colegios para explicar educación civil europea y suiza, o sea, para que simplemente a los adolescentes de 13, 14, 15, 16 años, abrirles la mente de cómo puede funcionar una democracia, ¿no? En concreto, de que lo que viven, pues lo pueden modificar, y que son ellos el futuro del país y las futuras élites también del país para poderse modificar esto. Pero digamos que a corto plazo, mi recomendación a corto plazo es crear estructuras de chequeo, verificación, tipo compliance, como las conocemos, para que el gobierno se vaya a ver cómo se están comportando los gobernadores, los alcaldes, los ediles, etcétera, porque está muy bien la idea global y general del nuevo gobierno de descentralizar y darle más potencia, más poder a las colectividades. Pero esto funciona solo y únicamente si tienes las buenas personas, o sea, adecuadas. Y entonces, de pronto tienes 2, 3 buenos alcaldes en grandes ciudades que hoy en día te hacen el trabajo. Pero ¿quién te garantiza que esto siga el año próximo con las próximas elecciones? No sabemos quién en los pueblos, en las ciudades, la gente va a elegir para reemplazar las personas electas a nivel local. ¿Quién te dice que después, cuando les vamos a dar los dineros a estas personas que llegan, van a tener la misma honestidad que los que están hoy en día y que estamos contentos con ellos, como en Medellín, como Fico? ¿Quién te dice que no
desgraciadamente te eligen un nuevo Quintero, ¿no? Acá en Medellín. ¿Quién te dice que después tienes, o sea, esto no lo sabes, no sabes quién está de candidato, no sabes quién queda. Entonces, para que esto vaya más allá de las personalidades que están hoy en función, si quieres que funcione descentralización, necesitas control de las entidades públicas y de los representantes locales. Entonces, yo creo que antes de descentralizar, antes de decir está muy bien, es genial, cada territorio se encarga del mismo, si es para que el dinero termine en el bolsillo, no sirve para nada. Entonces, lo primero que hay que hacer es un organismo de control, que dependería, yo no sé de qué ministerio, pero un organismo de control. Aún un subministerio de territorios sería necesario, y un organismo de control que controle los territorios. Estoy de acuerdo, sí, muy bien. Pero ¿y cómo logramos eso? Porque es que tenemos una corrupción desde lo chiquitico, del yo con yo. Pero tenemos, voy a expandir un poquito en lo que dice Alex. Vamos a hacer una matemática. Colombia son 6 Suizas en población. Y un país que no está tan poblado, y Colombia no está tan poblado por nuestra geografía. Tenemos la mitad de nuestra gente está densa en Bogotá y en Cundinamarca. Entonces, la descentralización funciona de esta manera, y es tener esos 9 Suizas, ¿sí?, a través de nuestros gobernantes y de nuestros alcaldes. Es darle más autonomía a los gobiernos locales, que esa autonomía que dejen de depender tanto del gobierno central. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia, pues lo que más peleamos es la corrupción, y entonces no se le puede seguir dando más poder y mucho menos más chequera a la corrupción. Tenemos que quitarle poder al Estado y en lo económico, y dárselo al mercado, dárselo a los empresarios. Es mucho más lo que yo puedo hacer por empresario y tú, Alex, que como políticos, y los dos sabemos. Yo puedo ayudar mucho más como empresario formalizando universidades, compañías. Lo que pasa es que si el gobierno me lo hace imposible, pues me voy a ir para un lugar que me lo haga más fácil. La descentralización de Colombia es peligrosa, es porque se puede volver regionalismo, y especial con un alcalde, con un presidente costeño. Entonces, esto que pasó con Bogotá, yo ya empecé frustrado cuando empezaron a hablar de dónde iba a ser la posesión y que iban a mover la capital. ¿Y por qué? Porque como Colombia tiene tantos problemas, y yo anticipaba algo así, que me frustré con la misma gente que apoyé, porque yo digo, pongámonos a trabajar. ¿Dónde es la capital y dónde va a ser la posesión? Como dirían un gringo, who cares? Pongámonos a trabajar. Si yo hubiera sido Abelardo, yo ni tomo esa cosa rara que parece de película, esa banda, parece como una cosa de Hollywood que le ponen a un dictador. Yo voy, firmo y nos ponemos a trabajar aquí mismo, en el parque, en la oficina. Pongámonos a trabajar. Este espectáculo en Cali para mí fue bochornoso. Es que Colombia no tiene tiempo de hacer posesiones, no tenemos tiempo de estar de celebración. El que entienda en qué se mete cuando se mete a la política, Alex, tú lo sabes, dura la celebración 5 minutos. Igual como cuando uno va a ser padre, porque cuando uno se da cuenta después de 5 minutos en la responsabilidad que se acaba de meter, se acaba la celebración y empieza la preocupación. La preocupación, sí. Claro, cuando uno es papá, a mí me duró 5 minutos, y yo cómo voy a sostener esta niña, y ahora la tengo que cuidar toda la vida. Y igual cuando tomé una posición en una compañía, 5 minutos, cuando, oh my God, mañana empieza el trabajo y estoy manejando 350 personas. Igual en la política, Dios mío. El presidente que Abelardo acaba de asumir la presidencia más difícil en el mundo. Acaba de heredar el peor momento en Colombia, ahora le cae esto. No tenemos tiempo de votar $1. Esto también es un problema con Trump, gastando plata en un salón en la Casa Blanca. No. Seamos serios. La gente en Europa y en Asia, los líderes y la gente es seria. O sea, ¿me entiendes? En el sentido grande de serio es, yo no pierdo tiempo en protocolos, no pierdo tiempo. Tanta fantochería. Esa es la inseguridad, lo que yo le llamo nuestra idiosincrasia, pero también nuestro folclore.
Mi esposo dice, les encanta el show. Porque Nosotros estamos somos basados show. en la inseguridad, Tatiana. Tenemos que estar seguros. ¿Cómo reconoces tu nombre seguro? Tú como mujer, ¿cómo reconoces, Alex, cómo reconoce una mujer segura? ¿Cómo reconoce una persona segura? ¿Cómo se comporta? La humildad, la tranquilidad. Yo no tengo que ir y voy a hacer fila. Si todo el mundo está haciendo fila, hago yo la fila. Claro. Ya soy Bad Bunny, imagínate, ya soy Bad Bunny. Me pagan billones de dólares por rapear o lo que él haga. Yo todavía no sé qué es lo que él hace. Y no puedo hacer una fila. Mejor le doy Pero prioridad. O sea, tengo camionetas, tengo 2 escoltas, tengo 10 UTLs. Alex, yo no sé si tú sabes, todo congresista en Colombia tiene 10 UTLs que se los paga el gobierno, ¿no? Secretarias, tienes 2 choferes, 2 camionetas, escoltas. Y Dios es bendito me... demasiado. Y llego, como tú dices, y llego al restaurante y llegó el congresista y entonces tienen que abrirme la mesa como si Está yo horrible. fuera un traquetero por allá del Meta. Es O esa toca cultura decirle, narcotraficante que nos... doctora, doctor. Todo el A mí mundo. hace poquito me escribió yo tengo una compañera de medios que trabajamos 15 años y me contestó una señora que ahora tocaba decirle doctora. Yo casi me muero de la risa. Bueno, yo le voy a decir doctora, que ya no es doctora, pero me toca ahora, porque como ahora tiene un cargo más alto, entonces me toca decirle, mi doctora, ¿cómo me le va? Plan paleta, quick. ¿Qué es esto Por tan eso no horrible? ¿Qué es esto? Mira, de verdad reconozcamos, me da vergüenza de tener que contárselo a Alexandre, pero me toca, porque él no puede vivir en esa burbujita hermosa. Acá todo, ¿cierto? Acá uno va y come con un político y una cosa como tan, de verdad no les gusta ni la foto. Es que de verdad, o sea, es una cosa tan diferente. ¿Cómo celebran ellos cuando por ganan? Ni se siente. servicio, Usted ni siquiera ve politiqueros en la calle, no ve pancartas, nada. O sea, es que no ve nada. Es una cosa tan porque seria, se ha Julio, lo que tú vuelto... dices. Es muy seria. Es que Politiquería. por eso te digo que el colombiano que habló Alex de la educación, entonces pongámonos en las manos de cómo educaríamos nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Entonces, la humildad, y la humildad no es no tener, la humildad es tener y no tener que utilizarlo, porque pues si ya tienes, vuelvo te digo, yo le llamo el efecto Kardashian, es la forma que yo creo a mi hija. Yo le dije a mi hija, si tienes los privilegios y no tienes la responsabilidad civil, te vuelves un Kardashian. Y todo el mundo sabemos lo que eso significa. Es personas que son tan pobres que lo único que tienen es plata. Eso pasa mucho en lugares como Miami, Los Ángeles, Mónaco. Tú sabes, Claro. ciertas ciudades donde la gente es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Hombre, nosotros, los que queremos servir, tenemos que ser un símbolo, un ejemplo. Yo me acuerdo un presidente de Costa Rica muy famoso que no tenía escoltas. Me parece que este muchacho Briceño tampoco va a tener escoltas. Empecemos a dar el ejemplo desde arriba, hacer el ejemplo de que este trabajo es una gran responsabilidad. Y si no tienes el dinero o no tienes la posición para no hacer dinero, no te metas en ella porque esto no es para hacer dinero. Esto es para devolverle al país a los que ya podemos hacerlo. Ya tenemos una ¿Sabes? posición, ¿cierto, Alex? Tenemos una posición ¿Sabes? económica. Sí, sí. ¿Ah? ¿Sabes? Hay algo, una historia que era en los 90, la presidenta de la Confederación de la época venía del Cantón de Ginebra para ese año, ella representaba a la Confederación y era socialista y era socialista ginebrina. Y bueno, ella te la cruzabas en el bus, ¿Así? sola en el ¿En el bus, tren? Sí. en el bus. Yo la cruzaba en Ginebra en el bus y la saludaba. Buenos días, señora, buenos días, señor. Ya, en el bus. Presidenta de la Confederación. Es Bueno, las Sí. cosas cambiaron con las épocas un poquito, espectacular. obviamente, pero hoy en día hubo una foto que circuló en redes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tranquila, haciendo su mercado en un supermercado. Estaba viendo frutas y estaba eligiendo su fruta y alguien simplemente hizo una foto y en redes sociales le puso, disculpe señora, le hice la foto, pero solo la quería saludar. No me atreví, pero qué bueno poderla ver escogiendo sus frutas. O sea,
cosas que normalizadas, ¿no? Y aquí Sí. sería totalmente anormal, obviamente, No, obviamente. pues ver el presidente haciendo mercado, todo el mundo se ve mejor. ¡Ah! Se desmaya, ¿no? O lo tratan Una de cosa populista, o lo peor es que dirían que es populista. populismo. O sea, Muy algo bien. normal sería tratado como populismo y algo que es populista ya no se califica o clasifica. O sea, estamos un poco en el mundo al revés en esto de los valores. Entonces, todos estos valores son Sí. cosas que obviamente si tenemos que trabajar para las generaciones que vienen, la de los hijos, es formarles en esta educación cívica. Explicarles lo que es normal, lo que no es normal, lo que hemos normalizado y que no lo es una sociedad, la violencia, todo lo que hemos hablado, el celular, el robo, etcétera, que no es normal, y decirles, esto es anormal, mientras esto no cambie, no somos un país normal. Y eso debe empujar a la gente a cambiar de actitud. Pero esto va a venir muy en fondo, muy en fondo. Entonces va a tomar mucho tiempo. Y obviamente las presidencias cambian cada 4 años, lo que es bueno y que no es bueno al mismo tiempo. Esto de la reelección es un gran debate porque estamos en un país muy sensible y cuando salimos de Petro estamos felices que solo fueron 4 años, pero si tenemos un buen presidente, ¿qué hacemos después de los 4 años? Si es para que en 4 años las políticas serias y sobre todo las infraestructuras se demoran mucho más que 4 años para que se implementen. Tú cuando creas infraestructuras tienes para obras o trabajos por lo menos 5, 6, 10 años, 15, depende, ¿no? 20. Entonces tú tienes que tener una continuidad del Estado. El problema que tenemos en Colombia es que tenemos el Estado igual el político de turno. Entonces, esto no va. O sea, el Estado debe funcionar, entre comillas, aún sin el político. Si yo te tomo el ejemplo de lo que pasó en Bélgica durante años, los belgas no tuvieron gobierno, creo, durante casi 2 años, en un momento, en los años 2020, en principio de los 2020, algo así. No tuvieron gobierno durante 2 años. ¿Se paró el país? No. ¿Hubo un desastre económico, social? No. O sea, el país se gobernó con la gente, la administración seguía gobernando, las administraciones regionales y los representantes de las regiones, departamentos que ellos tienen allá, seguían gobernando y te das cuenta finalmente que cuando el Estado, no como personas, funciona, la persona finalmente no es que no sea necesaria, pero va adelante. Y también si tienes un sistema económico que te deja el emprendimiento, la empresa privada, el comercio, y que lo deja libre también de desarrollo, pues no tienes necesidad que la política se imponga en todo. Es que la política tiene que gestionar las cosas importantes. La política no está para reemplazar o para la vida cotidiana, no está para corregir lo que pasa en lo privado, está para ponerle las condiciones para que la economía funcione y que la iniciativa privada funcione. Hoy tenemos un gobierno que llegó con todo un plan y era normal, y yo digo, hay que decirle la verdad a la gente, lo que pasó ayer va a cambiar totalmente, no solo las semanas y los meses, pero los 4 años que vienen. O sea, de todos modos, este gobierno está ya y será juzgado en cómo maneja esta crisis. O sea, si la maneja bien, tendrá todavía aún un margen para lo que viene y los años que siguen. Si no la maneja bien, si algo no va, se acabó antes de empezar. Es triste decirlo, pero es la realidad. O sea, 4 años son muy corticos. Yo te lo dije, Tatiana. 4 años quiere Total. decir que 4 años de gobierno quiere decir en realidad máximo 3 años de eficiencia de gobierno. ¿Por qué? Porque después tu credibilidad política cae porque ya está el país en campaña electoral. Y como Oye, sí. tú no te puedes volver a presentar, entonces tú ya estás fuera, o por lo menos parte afuera, ¿no? Porque de todos modos ya la gente está concentrando en la maquinaria, en quién va a quedar, dónde voy yo, me quedo con mi puesto, cómo tengo un puesto mejor con la nueva organización que va a llegar, con quién me voy. Y toda esta maquinaria se enciende ya un año y medio antes, la fin del mandato. Entonces, la eficiencia política que puedes tener como gobernante en Colombia hoy a nivel nacional es muy corta. ¿Y por qué? Porque no tienes un Estado que funcione aún sin ti. O sea, normalmente el funcionario debe ser neutro, debe servir la patria, no un partido político, Ujú. no un lado de la política, no lo que alcanzo como maquinaria o como dinero que voy a sacar, no el estatuto. O sea, tú tienes que ser un funcionario de la nación, poco te importe quién gobierne,
Tú tienes que gobernar igual, los servicios tienen que funcionar igual. No tienes que privilegiar porque esté bando político de otro. O sea, una de las cosas que funcionan en Suiza en los gobiernos locales es que los funcionarios son neutros, no son miembros de partidos políticos. Obviamente la gente tiene su gabinete, el gabinete es gente tuya, eso es normal, tú tienes tus colaboradores próximos y es algo normal, pero para el resto la administración sigue. Cuando cambia el gobierno, los funcionarios son los mismos. O sea, porque ellos están sirviendo la comunidad, no están sirviendo los intereses de quien ganó una elección. Total. Y algo que me llamó la atención, por ejemplo, que la alcaldesa de Zúrich, que acabó de salir, duró 17 años de alcaldesa. 17 años. Yo casi me... Yo dije, ¿cómo? 17 años. Y la gente me decía a mi esposo, la reelegimos. Muy buena. Hizo bien su trabajo. En Suiza se puede reelegir la gente las veces que quiera, ¿sí o no, Alexandre? Sí, y otra cosa, después de los partidos pero políticos. Es que acá no hay el peligro de que se tomen el poder. Lo único que te impide son las reglas internas de los partidos que ponen límite para sus miembros después de X número de mandatos, ¿no? Esa es responsabilidad de los partidos políticos, pero la ley te lo permite. ¿Y qué se dice? Que finalmente el que es juez es el pueblo. ¿Por qué? Porque no tenemos un nivel de corrupción donde temes que el que ya está en el poder se robe las elecciones y se quede, ¿no? Exacto. O sea, es un sistema donde como le tienes confianza a la democracia y sabes que el pueblo tiene razón, pues si no hiciste el trabajo te saca y si lo hiciste te quedas. Pero obviamente no temes que te queden con el poder. Además, como el poder es muy diluido en Suiza con los superministros, etcétera, no hay un hombre fuerte que se queda con el poder. Acá obviamente no tenemos esto. Yo digo, la reelección presidencial es un gran debate. La reelección de los alcaldes es otra cosa. Yo diría que realmente deberíamos de pronto tener algo como más cercano a lo que conocemos en Europa para lo local y lo regional. Obviamente, en condición de que tengamos la gente buena para esos puestos. Idóneas. Lo que pasa es que, pero yo diría... Y las instituciones de control, ¿no? Por si el alcalde quiere quedar ahí robando, se pueda sacar. Obviamente. Lo que pasa es que en Europa el referéndum es el voto. El referéndum de si te está yendo bien o no, porque pues cuántas ocasiones también un primer ministro dice, le baja la popularidad y dice me voy. O sea, yo veo políticos europeos que se van, que desisten. En nuestros países hay que mandarle las sillas por Maduro. O sea, olvídate dos términos, se quieren quedar de por vida porque son dictadores. En lugares donde el voto está organizado, el referéndum es el voto. Si estoy haciendo un buen trabajo me reeligen y si estoy haciendo un mal trabajo me dejan. La pregunta es ¿por qué quiero seguir en el poder? Entonces no en el caso de la alcaldesa, pero ¿por qué un ser humano va a querer quedarse tanto tiempo en un mismo lugar cuando el buen trabajo de un líder es también tener quien te reemplace? Eso pasó en Colombia. Uribe y Petro nunca buscaron quien los reemplazara. Y ese hueco vino a Abelardo y lo llenó en un año. Lo que yo he sugerido en Colombia por la idiosincrasia de nuestra gente es todo lo contrario. Para eso está el Congreso y el Senado. Si está el Congreso, ¿qué pasa? La presidencia de Petro fue a punta de decretos. Eso está pasando también en Estados Unidos. Porque no quieren pasar leyes. Nuestra democracia está formada para tener ese balance entre hay que pasar la ley, hay que hacer el trabajo para que pase por el Congreso y se vuelva ley. No un decreto que otro presidente viene y lo quita, es una ley que todos tenemos que seguir. En Colombia está la descentralización necesaria, pero también si Abelardo solo va a gobernar a punta de decretos porque no tiene el Congreso de su lado, vamos a terminar en lo mismo. Las leyes tienen que pasar por el Congreso. El presidente tiene que tener la capacidad de poderse sentar con diferentes partidos y decir, mira, esto es el problema, creo que esta es la solución, esperar un referéndum de todos los que digan, no, pero creo que necesitas cambiarle esto y pasar la ley. Porque lo más fácil de un presidente hoy en día es un decreto. Hago un decreto, me paso el Congreso por el lado, pues hace lo mismo el otro presidente. Yo a mis amigos petristas les decía, entre más poder le demos a Petro, más poder va a tener el que reemplace a Petro.
porque ellos juraban que Petro se iba a quedar ahí toda la vida. No, cada 4 años se van a ir y no los necesitamos. Colombia y el mundo, Estados Unidos, Europa ya pasó no hay Mesías, ya el Mesías vino hace 2000 años. Dejemos de pensar que viene una persona y nos va a salvar a todos del gran desastre. Esto se tiene que hacer en unión, nosotros, cada uno. Empezar en nuestra casita, comportándonos bien, criando a nuestros hijos como buenos ciudadanos para que no le hagan mal a nadie, para que cuando alguien venga y te diga te doy 300,000 pesos por tu voto, tú lo denuncies, no cojas los 300,000, para que cuando yo como líder manejo mi departamento, si me doy cuenta de cualquier persona aceptando corrupción, lo mando directamente a la cárcel. Si me cogen a mí cogiendo corrupción, mándenme a la cárcel. Tenemos que tener la auditoría, poner las personas debidas en el proceso. Los alcaldes deben tener más autonomía porque cada ciudad en Colombia es un país muy grande, es un país muy diverso. Tú sabes que Suiza y Suecia son países toda la gente es muy parecida, es casi la misma raza, la misma no tener la fe, no hay muchas religiones. Nosotros somos un país de diferente color, diferente sabor, pero todos sabemos lo que tenemos que hacer. La ley es la ley. La ley debería ser mucho más que la persona. El que esté ocupando un puesto o el que esté en la silla en la casa de Nariño no debería hacer tanto la diferencia. Si tú le preguntas al 95% de los empresarios colombianos, ¿qué es lo que te detiene el Estado? Lo más importante en Suiza, ¿es quién? La empresa privada. Es que la empresa privada. Claro. La empresa privada. Me encanta. Así debe ser. Estado. Claro. Y otra cosa, ¿cómo desde regiones tan chiquitas acá, Julio, que se nos fue Alexandre? Porque es que yo estaba empezando a hacer el análisis desde la jornada electoral de ellos y la jornada electoral nuestra, ¿no? Las diferencias. Qué triste decirlo, pero es que son notorias. ¿Cómo es posible que uno vaya a un pueblito chiquito y se encuentre con una empresa tan fuerte como Rolex? Rolex queda aquí en Bill. Bill, ¿cuántos habitantes tendrá, mi querido concejal? Que no tengo la cifra exacta ahorita, pero Bill no es tan grande. Y acá, Rolex. Ahora usted viene a Zurich, ¿cuántas empresas? Usted va aquí a municipios chiquitos, empresas de quesos, empresas de vinos, industria, ingeniería. O sea, ¿por qué no, por ejemplo, Pereira debería ser potencia en algo, Julio? Era así, es potencia en el café, era así, Tatiana, mira. Pero la gente debe vivir bien, tener buen transporte, tener buena seguridad. ¿Cómo Tatiana, es posible que una persona tenga que sufrir? Y se lo digo yo porque yo tenía una empresa y redistribuía y me decían los comerciantes, tengo que pagar la vacuna. ¿Qué es eso, esas vacunas? ¿Qué porquería eso? Y me decían, Tatiana, no le puedo pagar este mes la factura porque me están vacunando. ¿Vacunando? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Mira, porque mi estado no me brinda seguridad. Tatiana, mira, yo te cuento una historia de un Colombia que de pronto tú no conoces por ser tan joven. En Pereira hay una zona que se llama Dos Quebradas. Ayer la gente la conoció porque fueron donde muchas casas cayeron y vieron el alcalde. Dos Quebradas es un municipio de Risaralda, área metropolitana de Pereira. Estuve hace una semana qué bien. Dos Quebradas. Qué lindo. Dos Quebradas era un parque industrial, porque Pereira, como Medellín, eran en ese tiempo, en los 80, éramos el eje de la confesión. Los jeans de todo el mundo se hacían en Colombia. No importa si era Levi's, si era Strauss, todo se hacía en Colombia y se iba. Toda la ropa, manufactura, todo el cuero, todos los zapatos. Esas fábricas, en Dos Quebradas hay una fábrica que se llama TPL de la Westinghouse, es la que hacen los transformadores eléctricos. Los transformadores. Imagínate. Hay un barrio que se llama Santa Isabel. El barrio lo construyó TPL. Bavaria construía barrios. Las fábricas inmensas hacían un barrio, ahí vivía la gente, les regalaba las casas y la gente vivía en el barrio y trabajaba en la fábrica. En Pereira hay muchas, en Cartago está Papeles Nacionales. Mandaba un bucecito a las 3 de la mañana, recogía sus mujeres a trabajar, las llevaba a las 4, prestaciones, prima, 20 años te jubilabas,
te daban casa. Imagínate. Ese Colombia existía. Coltejer, ¿no? También. Coltejer. Que la Entonces, acabaron, ¿no? ese Colombia existía y fue a retroceder. Colombia, lo que ha pasado es que ha retrocedido Sí. en los últimos 40 años. Entonces hemos caído en que las empresas privadas se han tenido que ir, pues imagínate, Chiquita Banana se cansó de las vacunas. Chiquita ¿Las Banana es la empresa vacunas? más potente, es la empresa más potente de comida de Estados Unidos y cayó en el famoso problema de V3 porque comprobaron que pagaba vacunas. Gringos pagando, se acostumbrado que en Colombia se pagaba la vacuna y Es que sí, se le pagaba al concejal Alex para que me dé el contrato Claro. y Alex pagaba al otro para que pase el decreto. Se acostumbró y fuimos decayendo. Yo le echo la culpa al narcotráfico, pero tenemos que asumir la responsabilidad. Fuimos decayendo y por eso habemos 8 millones de colombianos en el exterior. Yo sí. crecí en un país donde habían mucha fábrica, mucha empresa, 20 años te jubilabas, seguros, o sea, todas las compañías te daban seguro médico, te daban prestaciones y poco a poco fuimos perdiendo eso. Belisario Betancur, Julio César Turbay, o sea, presidentes que eran presidentes, entraban, hacían su trabajo y se iban. No, nada pasaba, ¿me entiendes? No eran la gente más carismática, eran gente muy preparada, muy rica, no necesitaban dinero. O sea, yo le pregunto a Alex, ¿cuánto se gasta uno en una elección en tu país ahora? Buena pregunta. Buena pregunta. A ver, en una elección nacional, el Partido Nacional debe gastar no más de, mucho, gastará 1 millón y medio de francos. Y es plata. Pero imagínate, Y es en plata. Colombia 20, 30 millones de dólares. Es Cada que voto, ayer hicieron un breakdown del voto, vale 300.000 pesos un voto en Colombia. Uno. ¿Entiendes? Para la campaña del Congreso nos gastamos aproximadamente $150.000. Dios mío, mucha Los plata. más pequeños maybe 20 o 40. Yo, el Centro Democrático y eso el en Pacto Suiza. Histórico se gastaron 200 para un congresista, un Por solo eso, congresista. imagínate esto. No, y ¿Me falta la entiendes? experiencia de Baden, que deberíamos invitarlo, que le tocó gastarse Mm. un montón de plata en Japón porque todavía tenemos la mala costumbre hasta en el exterior y acá también, de que toca llevar la gente hasta ponerle bus, hasta en el exterior. ¿Qué es estas Hay que malas ponerles bus. costumbres? O sea, Yo no hasta sé ni cómo por fuera cambiamos esas cositas, ¿no? Santiago, como que si no, yo, Baden y yo tuvimos esa discusión, como que si no tuvieran dónde almorzar. Pero Dios mío, Exacto. vas a ir a votar, te tengo que dar un Ah, almuerzo, sí, mira, sí. ningún Sí, sí. problema, pero de ¿Qué es pronto a los esto? médicos, porque se tienen que quedar ahí unas semanas, sacar libre. Pero por eso te digo, Colombia, eh, Medellín, ¿cuánto lleva con el metro? Para que Bogotá apenas tenga un metro este año. Colombia decayó. Entonces, esta nueva administración se le dio, tiene una gran responsabilidad, les lo dijo. Esta administración para mí va a ser la última democrática si no hacemos el trabajo. Si no hacemos Sí, el trabajo y el trabajo que la gente va a reconocer un trabajo serio, no va a ser como normalmente es solo verbo. Un terremoto y unas víctimas de un terremoto no se va a arreglar con verbo. Esa No. gente que estamos rescatando hoy no va a ser con verbo. Dios mío, Sacar, sí, qué terrible. sacar a la gente esta que insiste en tener grupos armados no va a ser con verbo. Modernizar a Colombia no va a ser con verbo. Traer a Starlink. Imagínate ahora es perfecto momento para Starlink. Este es el perfecto momento para uno hablar con Elon Musk y decir, necesito Starlink en Colombia mañana. Ponme 2 satélites, ponme Starlink, le vamos a regalar a todo el mundo el platico de Starlink
y Colombia entero se une con Free Wi-Fi. Imagínate lo que Free Wi-Fi significaría en Colombia en este momento. En Y este sobre todo en momento las que se regiones tan cayeron todas, apartadas, sí, en las regiones donde obvio. no llega nada. Es que no llega nada, no hay ¿Sí te imaginas, empresa, no hay escuelas, no hay nada. Es Tatiana? que Pero eso pasa en imagínate, Colombia. En Colombia no pero hay imagínate escuelas este concepto. en las islas. Viajen ustedes ahorita a los rincones de Colombia, no hay escuelas, no hay Pero, hospitales. y Muy triste, en no las la regiones de necesitamos, Colombia no hay empleo. Tatiana, pero imagínate este país, imagínate este lindo país que yo me imagino. Imagínate que un niño en el Chocó virtualmente vaya a la Universidad de Colombia. Claro. Yo mañana le consigo la beca. Maravilla. Alex mañana le consigue en la Universidad de Mm, Zurich la beca a mm. 1000 niños Que del estudian aquí en Chocó. la Universidad de Zúrich. No, virtual. No, Por que no se eso, dejen su virtual, familia. Virtual, virtual, virtual. virtual, todo virtual. Y Claro que tenemos sí, Julio, doctores, estoy de acuerdo. Esa es la ¿entiendes? revolución que tenemos que ganarle. La revolución digital es la revolución que Exacto. tenemos que ganar. Educativa. Porque es que no hacemos nada. O sea, digamos que pongamos las cosas como son. El país está como está, la geografía es la que es, no se puede inventar, no se puede cambiar. No somos un país con la geografía europea. No tenemos una historia tampoco que nos permita en términos de infraestructuras de hoy tener infraestructuras de nivel europeo, por ejemplo, como tú decías, colegios en todas partes. Hay demasiadas zonas que están en subdesarrollo para desarrollar todo como si fuera en un país europeo con infraestructuras, digamos, reales, ¿no? Materiales. Entonces, ¿cuál es la revolución para un país como el nuestro en este estado? Es la revolución digital en el mundo en el que vamos, en el mundo de la inteligencia artificial al que estamos llegando, también en el mundo del trabajo. También hay mucha gente que se tiene que reinventar profesionalmente en los meses y en los años que vienen. Todo esto hace que sí podemos ser un país donde, como decía Julio César, donde el niño del Chocó tenga estudios universitarios, pero no soñemos diciendo que vamos a crear universidades físicas, que vamos a tener todo lo material, que vamos a tener las infraestructuras locales para eso. Si queremos lograrlo, tenemos que estar un paso adelante con el mundo de mañana. El mundo de mañana es digital, entonces necesitamos, ¿dónde está el Ministerio del Digital? Me pregunto también, ¿dónde está el Ministerio del Digital? Porque también de las cosas que se van a volver a construir, Tatiana, en esa zona, seamos realistas, o sea, vamos, antes que se construyan físicamente colegios, etcétera, a nuestros niños en estas zonas necesitamos que vuelvan al colegio, a la escuela, que vuelvan a la universidad. ¿Cómo será? Digitalizando. Así vamos a ganar mucho tiempo de lo que nos toca, porque Julio César tiene razón, esto no va para 3 días claro, emoción y te lo dije ayer, ¿no? Luchar. Lo que pasó en Venezuela, o sea, la emoción fue muy grande en el mundo y después, ¿qué pasó? Pasó que empezaron los incendios, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y entonces, obviamente, los medios de comunicación se centraron en lo de ello, lo que es normal, cada país se centra en sus problemas. Cuando España se estaba quemando, que los fuegos estaban llegando a las puertas de Ávila, rodeando todo Madrid, o que toda esta zona del vino cerca de Burdeos y a la costa atlántica se estaba quemando, es obvio que lo que pasó en Venezuela, pues entre comillas es menor, se tienen que encargar de sus propios problemas. Entonces nosotros sabemos que cuando la emoción pasa, la emoción mediática, pues ¿qué toca? A los que están ahí. Y entonces el problema de este país, como lo dice Julio César, ¿a quién le va a tocar? A la informalidad, ¿no? O sea, al que viene, como decías, Julio César, con su motico, que viene con sus manitos, sus bracitos. Y entonces los vamos a dejar ahí tirados, o sea, porque vamos a pasar a otra cosa, habrá otro problema. No, entonces todo esto necesita respuestas inmediatas, obviamente, pero también necesita que tengamos una visión política. Y estoy de acuerdo, o sea, si queremos salvar al Chocó, la Guajira, todas estas zonas que están también en selvas, etcétera, etcétera, el día que se recupere realmente la seguridad, la revolución de este país tiene que ser digital o no será. O sea, no es Sí. visión negativa catastrófica, pero hay que ser realistas de cómo van las cosas. Yo he visto demasiadas cosas que toman demasiado tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, terremotos que tuvieron lugar en Italia y 20 años después nunca se recuperó la normalidad. Nunca. Dios mío, Alex, pues bueno, ya ¿sabes como por para ir qué? concluyendo, dime, Julio. Alex, déjame,
expando algo. Alex, ¿tú sabes por qué prefieren tratar de construir algo para cogerse en la platica? Cada vez que uno les da una solución barata y fácil, no les gusta. Por ejemplo, los consulados, ¿cierto? Ya llevamos cuánto, el nuevo representante ya lleva un mes, ¿sí? ¿Dónde está la aplicación para nuestros pasaportes? Porque yo la tengo ya, la podemos comprar mañana. Seguimos con lo mismo. Madrid se acaba de pasar el consulado a pagar renta de 40.000 euros, 40.000 euros mensuales. Se acaba de pasar el consulado a Madrid. ¿Ya cuánto lleva el Congreso? ¿Desde julio 20, cierto? ¿Se acomodaron? Sí. No, esto es ya. Empecemos a utilizar, imagínate un niño en el eje cafetero, un campesinito hermoso, allá en su bella finca pequeña, porque Colombia son fincas pequeñas. Por eso decirle a los colombianos que la agricultura es mentirles. No le podemos seguir mintiendo a nuestra gente. Para que si tú le preguntas a un campesino que verdaderamente sabe del campo, ¿cuántas hectáreas necesitas para hacer dinero? Son 10. Pero ¿cuánto campesino en Colombia va a tener 10 hectáreas de tierra? Entonces ese campesinito pequeño que tiene esa pequeña finca de café, en una computadora con free wifi, puede venderle su café a alguien en Zurich o a un Starbucks en Seattle. Claro, le depositan dinero a una cuenta virtual y él con esa cuenta virtual hace su mercadito. Tenemos las soluciones en la mano. Lo que queremos es tiene que haber voluntad política. No le podemos diciendo a los campesinos de Colombia, es que les vamos a dar, no, la yuca es la yuca. La yuca, en este momento los carbohidratos son declarados peores que la droga. La gente no come carbohidrato y la declaran. Yo comí los yuca. Médicos los médicos declaran. Yo compro yuca en Suiza, cara, pero la compro. Yo sé, Tatiana, a los carbohidratos en este momento se les declara más culpable de problemas de salud que el mismo cigarrillo. Y yo mentirle a un campesinito en Colombia que a punta de yuca y plátano va a tener la vida que él se ha soñado por las redes, es mentirle. Estamos ahora en la nueva era tecnológica de Artificial Intelligence y nosotros todavía metidos en el área agricultura. Eso pasó en 1800. A nosotros nos pasó por encima la industrial, nos pasó por encima la tecnológica. Yo ya les he dicho y comparto esto con Alex, no es por ser catastrófico, pero de esta revolución tecnológica no nos vamos a salvar. No nos vamos a salvar. Ojalá. No, Tatiana, es que no nos salvamos. Si nosotros no reconstruimos a Colombia, un país moderno que se habilite a la inteligencia artificial, no nos vamos a salvar. Nos pudimos salvar de las otras porque poquito a poquito fuimos como hacemos los colombianos, nos fuimos adaptando a lo que hay. Pero es que el trabajo manual se va a desaparecer. Punto. Entonces, si nosotros no sabemos que, si no, ¿yo qué quiero que Abelardo haga? Yo no quiero que Abelardo se preocupe por el de hoy. Él tiene que tener un grupo que se preocupe el de hoy. Él debería estar planeando el mañana. Y debería estar planeando que le guste o no cuando vaya a entregar en 4 años. Que cuando él entregue en 4 años diga, mire lo que le entrego. Y el otro diga, bueno, construyo en eso. Y el que viene y él viene. Y en 4 presidentes, 16 años, tenemos un país completamente diferente. 4 diferentes personas, pero la misma meta. Construir en lo construido. Si algo de Petro quedó bien, no sé qué, pero si algo de Petro quedó bien, construyamos, dejémoslo, construyamos sobre eso. Y que funcione. Pero sí, el problema, como lo decía Alex, es cada 4 años empezamos a construir porque acabamos con todo lo que la otra persona, porque imagínate yo cómo voy a darle crédito a Peñalosa del metro. No, yo tengo que llevarme el crédito. Yo me tengo que llevar la tajadita. Se lo digo a los que me estén escuchando y seamos candidatos y políticos. A mí me llegaron las ofertas. Registraduría, votos en Venezuela, 30.000 aquí, 40.000 aquí. Yo tenía el dinero, pero no lo iba a hacer. No lo iba a hacer. Entonces un político serio no toma plata por votos, no paga por votos. Un ciudadano serio no vende su voto.
Muy Entonces, bien. lo que nos falta, y vuelvo y lo repito, es seriedad. Ser personas Sí, serias. Y una señor. persona seria se respeta. Una persona seria no vende su voto ni compra su voto. Una persona seria no se mete a la vida pública para enriquecerse. Todo lo contrario. Debería ser ya rico para que vayas y ayudes, para que demuestres qué puedes hacer. Y los empresarios de Colombia nos tenemos que unir, los de afuera y los de adentro, para empezar nosotros a controlar el país que hacen las empresas en Suiza. La razón que los funcionarios públicos en Suiza y en otros países se portan bien no es porque son mejores personas que los colombianos, es porque el mercado no les va a permitir que lo hagan. Porque el que Muy, verdaderamente sí, es Rolex estuvo y está ahí mientras gente viene y va, ¿cierto? La Swiss Bank está ahí, vienen y la gente va. La Universidad de Zurich pasa por 40.000 rectores y está. Esas instituciones van a sobrevivirnos a cada uno de nosotros. Es las Exacto. instituciones que tenemos que fortalecer y lo hacemos a través de nuestros niños, de la educación y la modernización. de acuerdo contigo, Julio. Mm. Pues yo creo que ya cerramos con esto Sí, y pues yo quiero agradecerles de verdad por haber estado con nosotros y espero que este programa lo vean muchas personas y sobre todo muchos jóvenes. Vamos a compartirlo porque yo siento que nos toca a nosotros desde las emisoras independientes y digitales empezar a hablar de esto, porque yo ayer viendo en los canales nacionales, pues sí, 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 pero hay que profundizar sobre el problema, ¿no? Hay que hablar de las edificaciones, hay que hablar del populismo, hay que hablar de lo que sucede en las regiones, del por qué nos pasa lo que nos pasa. Porque mire la gente sufriendo, cuántas muertes ya van. Vamos a tener que, ahorita me toca subir lastimosamente estas tristes, horribles noticias que yo no quiero subir, pero me toca. Pero yo digo, ¿por qué tenemos que pasar esto sin necesidad, teniendo todo para salir adelante? Es voluntad. Pero yo sí digo, Julio y Alexandre, que Dios nos proteja en estos 4 años con el tema de la violencia, el narcotráfico, las extorsiones, porque así no va a llegar ningún 99. ¿Qué empresario va a soportar tanta extorsión? Los comerciantes cansados, agotados. ¿Cuántos comerciantes en el exterior ya no quieren regresar? Me dice Tatiana, yo no vuelvo. No vuelvo a esa extorsión, qué horrible. En mi pueblo no había trabajo, no había nada. Los entiendo. Y aún así han llorado y los he visto en Instagram y los he visto en las historias llorando por sus regiones. Lo siento, porque a mí no me tocó hoy. Mi familia está bien en Bogotá, en Bucaramanga, están bien en Cúcuta, pero mañana, quién sabe. De pronto también puedo ser yo llorando la mañana o que me claro. estén llorando. Es que es muy duro esto. Entonces también nos falta ponernos la mano en el corazón y lo que yo digo, Alexandre y Julio, es de verdad bajémosle a la vanidad y trabajemos de verdad por el pueblo. Qué cosa de verdad esto tan horrible. Yo, Entonces yo, Tatiana, yo con eso cierro. si me permites, yo quería antes de cerrar dar una noticia y decir lo bonito a veces de la política y cuando te sientes útil y que ves que finalmente hay mucho sacrificio, mucha cosa, pero que al final sirve, ¿no? Yo tengo una noticia porque ayer estuve hablando todo el día y hasta esta mañana, antes de poder estar con ustedes, con los 3 de los 5 representantes de la alcaldía, ¿no? Tenemos, el alcalde es una función también simbólica y cambia cada año, son 5 los superalcaldes, digamos, que tenemos para la ciudad de Ginebra en el sistema que tenemos. Entonces yo hablé con 3 de ellos y les pedí que por favor pudieran abrir unos fondos de los fondos que tenemos en la Ciudad de Ginebra, del Fondo Internacional, para ayudar cuando internacional, porque la Ciudad de Ginebra como representante de las organizaciones internacionales y las Naciones Unidas para Europa, con tanta ONG que tenemos, somos una ciudad que nos preocupamos cuando hay crisis al internacional, ¿no? Pero obviamente yo empujé desde ayer para que se abra este fondo del Fondo Específico Internacional para Colombia. Lo Wow. consultaron, lo decidieron y esta mañana una de ellos me confirmó el voto del Consejo que sí, van a abrir el fondo. Estamos esperando a ver en la línea de lo que queda, ¿no? En la línea en cuanto al monto, ¿no? Del fondo, cuánto queda para este fondo para mandar a Colombia, pero ya les confirmaré con la publicación oficial que será un comunicado de prensa que hará el Consejo Administrativo, como se llama la Alcaldía de Ginebra, confirmando el sostén y la solidaridad de la ciudad de Ginebra hacia Colombia. Y esto no es personal, porque finalmente son ellos los que deciden
de todos modos hay una, ¿cómo decir? Hay una voluntad, ¿no? En este tipo de crisis de ayudar, pero me siento orgulloso que esta curul sirva a algo concreto y algo muy concreto para nosotros acá en Colombia, y entonces yo creo que esto es lo que debería ser la política realmente, y entonces quería dar esta noticia también para, obviamente, nuestros oyentes de la IES en Suiza, que la ciudad de Ginebra, y estoy muy orgulloso, va a participar a la reconstrucción y va a estar solidaria con lo que pueda con Colombia. Qué bueno. Muchas gracias, Alexandre. De verdad, que Dios te pague por Qué bueno escuchar eso. eso es ser una persona buena, vea, una persona que está sirviendo sin estar esperando nada. Muchas Bien, gracias. yo anticipo que la solidaridad va a ser enorme porque por si el colombiano es solidario y el mundo es solidario cuando llegan estos momentos. Esperemos que esa ayuda llegue donde debe llegar, que verdaderamente haga el cambio que se debe hacer y, y, y dejarlos y dejarles a la gente un mensaje. Mira, tú hablabas de los colombianos que de pronto no quieren regresar, pero ayer estábamos todos tristes, estábamos todos muy mal, porque la verdad es que no importa si se inmigró con papeles, sin papeles, si se inmigró a estudiar o a trabajar, la verdad del colombiano en el exterior es que somos asilados, es la verdad. Yo nunca me había sentido así hasta ayer. Yo llegué a los 11 años con mi green card porque me había pedido mi mamá, soy colombo americano, pero la verdad es que todos somos asilados y nos guste o no, o perdón, lo queramos aceptar o no, todos amamos nuestra patria y queremos regresar a nuestra patria de alguna manera, si no permanente, temporal. Entonces, ayer yo creo que aprendimos que por algo amamos este país. Es un país que de pronto no se merece que lo queramos tanto, pero la razón que lo amamos es porque sabemos que somos mucho más los buenos. Lo que amamos fue lo que pasó ayer, ver uno gente exponiendo su vida con sus manitos, movilizándose, moviendo rocas, moviendo ladrillos, porque el Estado no está. Entonces ayer vimos, a las 11 ya teníamos el primer avión saliendo del Doral. Hoy todo el mundo madrugó a los puntos para llevar sus donaciones. La Cruz Roja está recibiendo muchas donaciones. Entonces, ayer se demostró de que los colombianos somos solidarios, que nos queremos, que somos buenos en trabajar en grupo y pues esperemos que algo positivo tengamos que sacar de este gran desastre. Yo ayer estuve muy triste, la verdad, porque soy muy orgulloso de mi bella ciudad, porque creo que es de esas ciudades que ha demostrado que sí se puede. Pereira ha sobrevivido la violencia, ha sobrevivido el problema del café, se volvió ahora un turismo enorme. Las mismas fincas de café hacen más plata con el turismo que con el café. Tú lo viste, Sí, lo hermoso, que todo está bien diseñado, todo está bien organizado. Te sientes relativamente tranquilo, no Alex, no te sientes acosado, no No, te para sientes nada, peligro para nada. para nada. Entonces, ayer lo que vi fue obviamente un desastre natural, pero también vi la falla de nuestro Estado, al no ver, al no ver las sirenas, al no ver los carros bomberos, al no ver los rescatantes, pero lo que sí vi fue gente muy berraca, como diría mi abuelito, dándole a todo, exponiendo todo. Tuviste en Cali, también se veían las mismas imágenes. Yo veía el edificio, pero me daba más duro ver la cantidad de gente ayudando a tratar de sacar los escombros y rescatar gente, y eso es Colombia. Y bueno, Alex, de parte de los colombianos en el exterior, darte las gracias por lo que hiciste y darle las gracias al gobierno de tu país también por facilitar eso y bueno, que esto sea el comienzo, que sea el comienzo de un nuevo comienzo y vamos a darle el beneficio de la duda y toda la buena energía a esta nueva administración y trabajar con ellos para educar y mejorar nuestro país. muchas gracias, Julito. Muchas gracias, Alexandre. De verdad, un abrazo gigante. Los tengo que dejar 12:01 de la tarde. Entramos a Cuñas. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Sí, Hablamos a ver si grabamos Gracias. mañana, a ver cómo siguen las cosas o pasado mañana. De verdad Listo. que un abrazo desde la 10. ahí vamos Se les quiere. compartiendo
Ahí vamos Gracias. compartiendo eventualidades. Chao. Sí, Muchas sí. gracias, Chao. Angelito. Muchas Muchas gracias, gracias, Alexandre. amigos. Gracias. Gracias a ti, Alexandre, de verdad, por todo tu trabajo, a Julio también por toda su experiencia desde Nueva York que se conecta con nosotros. Y por supuesto los invitamos para que nos escriban al más 57 304 385 4845 si usted quiere participar. Vamos a hablar un poquito más con Alexandre después de lo que está sucediendo entre Suiza y Colombia. Le vamos a pedir a él que nos explique a profundidad en el próximo análisis de cómo va a pasar lo que vaya a pasar entre Colombia y Suiza. Eso es muy importante también. Tenemos que empezar a abrir lazos y abrir brechas entre más países desarrollados porque necesitamos aprender de ellos lo bueno, lo positivo. Y tenemos que cambiar el chip. Entonces, con esto cierro yo acá. Muchas gracias para todos y los dejo en repetición de este programa. No se lo pierda y vamos con unas cuñas importantes a esta hora del mediodía, porque claro que sí vienen las cuñas con nuestro alcalde mayor de Bogotá. Entonces, aquí les tengo la información completica. Ya va a despegar el primer vuelo con destino a Cali. Va aquí la primera parte de los bomberos. Vamos a enviar 62 bomberos a Cali, especializados en rescate, con equipo médico también. Van 2 caninos con material, varias toneladas de material necesario para el rescate. También estamos con 40 adicionales disponibles para que, según el gobierno nacional, la unidad de gestión de riesgo determine, lleguen a Pereira y o a Quibdó, ¿no? Entonces estamos listos. Enviamos también, como anuncié hace un rato, unidades de sangre, 120 unidades de sangre que nos pidieron a través del Instituto Nacional de Salud. Están listas para enviarse a Buenaventura, al Chocó y también a Cali. ¿Qué tenemos adicional a esto? Bueno, tenemos autonomía, alcalde, para 10 días con hidratación, alimentación, nuestro campamento, equipo entrenado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, ingenieros estructurales que nos van a ayudar a verificar el estado también de las edificaciones para hacer apuntalamientos, nuestros 2 caninos expertos en búsqueda y localización de personas vivas, y todos pues están totalmente capacitados y entrenados, y en este momento estamos en alistamiento del segundo equipo, que son 40 unidades.